Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajando en el Tiempo. Esta es la última instancia que me tendrán por lo menos por un tiempo, porque ya se nos acerca el regreso, ¿cierto? De nuestras dos reinas, Bárbara y Magdalena. Pero justamente para despedirnos, he invitado a un tremendo profesional, científico, pensador, ¿cierto? Un hombre de letras, de ciencia, que es el doctor Víctor Toledo. ¿Cómo estamos, Víctor? Muchas gracias, Sergio. Aquí muy contento de estar nuevamente contigo, doctor por ser médico y no por ser doctor en humanidades o historia, cosa que quede claro, mucha gente se enoja por eso. Pero es una doctoría, una tesis doctoral de algo, por supuesto. Tesis no tengo, pero se usa decirle doctor a los médicos, efectivamente. Pero ese es un tema súper interesante para otro día. Así que nada, hoy día nos convoca un tema súper interesante. Sí. Oye, justamente antes de lanzarnos a este tema en particular, ¿cierto? Que atañe viajes, profetas, cambios culturales, ¿cierto? Te quiero aprovechar de dejar invitado a ti, ¿cierto? Y a nuestros espectadores a una nueva charla que voy a estar haciendo a fines de mes, a fines de abril, sobre el tremendísimo Alejandro Magno, pero específicamente las campañas de Alejandro, ¿cierto? En el lejano oriente, en este mundo de Irán, Afganistán, Uzbekistán, la India, eso que de repente se conoce como los años olvidados de Alejandro. Así que se pueden inscribir en www.red-cultural.cl. No, cuando lo anunciaste lo encontré súper interesante. Y ese podríamos llamar que es el Medio Oriente verdadero, porque tenemos el cercano Oriente. Exacto. Y claro. el Medio Oriente es la zona como de Afganistán, llegando como al norte de la India. Es un tema olvidado y me encantaría también escuchar un poquito de eso. Sí, porque pasa que es como Alejandro gana la batalla de Gaugamela, saquea Persépolis y llegó hasta la India. Y es como que se olvida un periodo de 5 años que cambia el mundo por completo. Y eso es lo interesante. Así es. Y hablando de procesos que cambian el mundo, de personajes que cambian la historia, porque Alejandro tiene eso, ¿cierto? Es como de esos cambios provocados por una persona que a veces uno dice, sí, es lógico, la historia está llena de grandes personajes, pero por lo general son consecuencia de su época. Mientras que Alejandro es un motor que va a justamente empujar. Y si hay otro personaje, sea real o no, eso ya lo hablaremos, que justamente va a generar una revolución, y quizá la revolución ideológica, religiosa, cultural más grande de la historia de la humanidad, que es Moisés, ¿cierto? El primer profeta. Moisés, el primer profeta. Entonces, yo sé que todo este tema a ti es algo que te fascina desde hace décadas. Y hemos dicho en otros programas que, bueno, en otro momento hablaremos más de Moisés y se bueno, cuando hablamos el día, llegó el día. Exacto, cuando hablamos, ¿cierto?, del Arca de la Alianza. Pero hace poquito tú hiciste dos cosas interesantísimas, ¿cierto?, monumentales, que tienen que ver un poco con el personaje de Moisés. Una fue un viaje a Arabia Saudita, que quiero que nos cuente un poco al respecto, porque es un viaje que no todo el mundo puede o quiere hacer. Y por la misma razón, ¿cierto?, que ese fue como la guinda de la torta de toda una antesala, el lanzamiento de un libro, que es Antes que Dios hablara. Tal cual. Cuéntanos de todo esto que está pasando. Exacto, el lanzamiento de un libro, el libro, mi libro, el cual es el que ha hecho que cambie grandes decisiones de mi propia vida en búsqueda de esta investigación tan larga, más de 10 años de trabajo que motivó mi ida al máster en arqueología en Tel Aviv. Eso requirió que yo reescribiera todo el libro de nuevo prácticamente, porque uno nunca termina de darse cuenta de que no sabes nada. No, y claro, quieres siempre desenterrar más y más. ¿Cuánto cuesta? Porque el tema que tú abordas, o mejor dicho, el rango de tiempo que tú abordas es monumental. O sea, es de los inicios de la vida en la Tierra, ¿cierto?, hasta los inicios de la Edad de Hierro en el Levante. Eso ya es monumental por sí, pero ¿cuánto tiempo te toma a ti una investigación de ese calibre? En términos de cuánto tiempo me demoró
Desde que tuviste la investigarlo y idea y hacerlo. escribiste la primera letra, ¿cierto? Ah, no, por eso te digo, o sea, son casi 15 años. Ya. Casi 15 años desde que escribí la primera letra. Y fue tanto lo que me interesó el tema que me fui metiendo en este remolino del cual nunca pude salir. En este problema. Sí, claro. Y ahora tengo la iniciativa Oriente Antiguo, con más de 52.000 seguidores. Ha resultado bien, pero todo motivado por mi búsqueda. Y curiosamente, estaba ahora en enero, febrero, terminando, escribiendo los mails, terminando las últimas detalles del libro, del diseño, digamos. Hablando con la diseñadora, mira, esta letra no me gustó cómo quedó, La así, fase o sea, final. estaba literalmente así y preparando mi viaje a Arabia Saudita, el cual salió totalmente sin aviso, con muy breve aviso, porque me invitaron. Porque ¿Quiénes- tú ¿Mm? perteneces a una asociación de historia y arqueología de Medio Oriente. Sí, una de las más importantes, de hecho, que es la ASOR, American Society of Overseas Research. Ya. Significa de investigación acerca del otro lado del mar. Antes se llamaba Oriental Research, investigación del Oriente, pero eso tú sabes que el Oriente, por temas orientalistas, se ha querido como retirar de la nomenclatura. Obvio, es un Entonces, término conflictivo. No es que ellos estudien todo lo que está al otro lado del mar, del océano Atlántico en definitiva, sino que muy específicamente el Mediterráneo antiguo. Podríamos ir al otro lado del Mediterráneo. Y el otro lado, no, del Atlántico, pero sin, o sea, con el norte de África, digamos. Ya, en el fondo no, esta sociedad no incluye como el África subsahariana dentro de las típicas cosas que hacen, y el centro máximo son las tierras de la Biblia, Israel, Palestina y todos los países que circundan. Eso es lo que siempre han hecho, y son los que primero empezaron a explorar el Oriente bíblico, digamos. Ya, ¿no? perfecto. Pero gracias a esos contactos es que me invitaron a este viaje. Después voy a detallar quiénes y por qué, y cuáles eran los objetivos de cada uno. Pero dije, esta es una oportunidad que no puedo perder. Así que estaba planeando el lanzamiento de mi libro, estaba planeando que estuviera impreso el libro, que estuviera terminado. Entonces, toda esa locura, y en medio sale esto, y dije, tengo que ir. Y hoy día es la primera vez que puedo hablar de eso, de las dos cosas a la vez, porque están relacionadas, y sin querer queriendo están relacionadas, ¿me entiendes? Y eso es lo bonito. El libro se llama efectivamente Antes que Dios hablara, y por lo menos lo que yo quisiera pensar es que alguien va a una librería, que parece que llega a las librerías la próxima semana, toma el libro y dice, ojalá piense, bueno, ¿cuándo Dios habló? En el Claro. fondo, tú lees el título y tú te preguntas, ¿cuándo Dios habló? Muéstralo a la cámara para que la gente lo vea. ¿Dónde lo pueden encontrar? En orienteantiguo.cl, en la editorial Trayecto también, en Busca Libre, para especialmente la gente que está fuera de Chile, y va a estar en librerías muy pronto. ¿Cuándo Dios habló? Y hay gente que dice, bueno, cuando se creó todo, ¿cierto? Cuando no existía nada y se creó el universo, y fue gracias a las palabras de Dios. Sí, pero no me refiero a eso, porque antes de eso no hay nada. Entonces, ¿por qué voy a escribir un libro de algo que, Por supuesto. que no hay nada antes? Entonces, tiene un poco que ver con antes que Dios nos hablara a nosotros. Y sí, habló en algunas instancias de manera muy esporádica. A Adán y Eva les habló, o sea, estamos hablando de la mito-historia Por supuesto. bíblica, El ¿cierto? relato folclórico. Le habló a diversos personajes, a Abraham, tres indicaciones les dio. ¿Ah? Pero a quien le dio como una transmisión súper completa de todo lo que le parece y lo que no le parece, y también de lo que es la historia nuestra, la historia humana hacia atrás, ¿cierto? Exacto. Es al personaje que se llama Moisés, y lo hizo arriba de una montaña, supuestamente. Así que esta es la historia, un poquito de todo lo que ocurre antes de más o menos la época de Moisés. Igual me extiendo hacia la época del rey David, que es otro de los grandes personajes bíblicos. Muchos de nuestros auditores estarán, o sea, ¿quién no ha cantado las mañanitas del rey David? O sea, son personajes Pero que que pueden viven pensar que entre llega a ser nosotros. hasta un rey mexicano, porque Claro. ¿no? Porque- Pero Tal cual. lo interesante, claro, como veo yo el libro desde un punto de vista, cierto, Mm. como arqueoantropológico, paleoantropológico, es que yo lo traduzco para mí mismo como el antes que Dios existiera. Y en cierta medida es porque ocurren dos fenómenos muy interesantes. Como dices tú, el primero es esta manifestación directa, Mm. porque hasta ese entonces
dejando de lado, ¿cierto?, las contadas ocasiones que justamente, excepciones que hacen la regla, que los dioses, las deidades, las fuerzas, hasta ese minuto se manifestaban a través de símbolos, signos, desastres naturales, sueños. La gente creía que así se manifestaba. Exacto. Independiente de si había un dios o no provocándolo. Exacto. Entonces la pregunta es si es que este dios en particular, en comparación con otros que habían, también tiene este comportamiento. Y el otro es el nacimiento, que puede no ser un fenómeno ni único ni aislado, pero quizá este es el más manifiesto, ¿cierto?, de esta canalización a un monoteísmo. Que yo creo que están muy relacionadas ambas cosas. Un Dios que se comunica con un Dios único, ¿cierto? Y sale por primera vez en Moisés, creo yo. Lo vamos a ver muy cercano en la historia con otros personajes proféticos del monoteísmo, como conversábamos antes, Akenatón, que Dios usa como instrumento a un rey, a una una gran figura. A un personaje, ¿cierto? Porque antes tenemos religiones chamánicas en las que hay una comunicación, pero media ambigua, ¿cierto? Acá hay un canal directo. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa ser profeta? Bueno, yo le quise poner, espero que en YouTube salga Moisés el primer profeta, el título como de esta conversación, sí. Pero ¿fue realmente el primer profeta? Y esa es una pregunta, y yo pensaría que no, en realidad. Es el primer profeta como de la Biblia, del Dios de la Biblia. Pero como la profesión profética probablemente existía hace pero fue el antes. primero que le fue bien. No, si es que creemos que realmente ocurrió una transmisión directa. No, digamos, pero fue desde el punto de vista histórico. El que se hizo famoso. Exacto. Sí. Porque la profesión profética en el cercano Oriente Antiguo básicamente es como un asesor del rey, asesor del equipo de gobierno, digamos, de qué es lo que quieren los dioses que se haga, qué es lo que sugieren los dioses que se tomen las grandes decisiones, porque por ejemplo, tenemos a Cast, y él está en una gran decisión, ¿cierto? De decir, bueno, subo los precios de las bencinas porque no hay plata, porque estamos quebrados, ¿cierto? Y hay una persona al lado que le dice, déjame preguntarle a Dios qué opina. Claro. Y qué va a pasar. Y si es que eso va a terminar en una ruina o va a terminar, digamos, más o menos bien y se va a estabilizar la cosa. Esa es como la profesión profética. Son asesores, pero que hablan con la divinidad. Y eso probablemente, no hay grandes evidencias, pero muy probablemente existía en Egipto, en Mesopotamia. Pero Moisés se convierte en primer profeta de Israel, cosa que lo convierte para las personas que creen digamos que existe un único Dios y que ese único Dios es el Dios de Israel. El primero como que habló en extensa, digamos, medida. Y habló, digamos, en un lenguaje sumamente directo, ¿cierto? No a través de símbolos, no a través de sueños, exacto, sino que exacto. Una comunicación en primera línea. Se manifestó de manera totalmente, o sea, con una escenografía tremenda, ¿cierto? Con un pilar de fuego, etcétera, arriba de una montaña. Imposible más extraordinario. Y le dio no solo los famosos 10 mandamientos, sino que otras leyes y teóricamente, porque la tradición dice, y por eso es tan importante, de que el Pentateuco de la Biblia, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, fue escrito por puño y letra, digamos, por Moisés. No. Que Moisés fue el autor de esos libros y él no está haciendo otra cosa que replicando lo que le transmitió Dios. Por supuesto. Génesis implicando toda la historia de la humanidad para atrás. Y por eso mi libro incluye otra versión de toda la historia de la humanidad para atrás en comparación con el Génesis. Y ese es el gran tema. Le transmitió muchas cosas, mucha información. Y esa es la primera vez que eso ocurre. Eso... O sea, estamos literalmente frente a una revelación. Absoluta, ¿cierto? Claro. Y, o sea, es la primera gran revelación en el sentido teológico. O sea, podríamos decir que tanto el profeta como el Dios por primera vez dejan de operar a través de este velo, ¿cierto? Estos misterios de lo divino. Como en la antigua Roma, ¿cierto? Claro, y se hace justamente una revelación. O sea, Dios da a conocer a la humanidad todo. Todo. Su plan, su pasado, exacto. la creación. Pero la cosa no termina ahí, porque
después de Moisés hay numerosos otros profetas Por que supuesto. cualquier persona católico que vaya a misa va a escuchar en la primera lectura del profeta Isaías. ¿Te invento? Y hay un principio y un fin de la época profética, de la época que vio profetas, personas que hablaban con Dios. Hasta ahí entonces te voy a dejar porque nos vamos a ir a una breve pausa y ya estamos de vuelta con este interesantísimo tema. Ya estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo junto al gran Víctor Toledo y estamos hablando, ¿cierto? Ya no del profeta, sino que de los profetas. Moisés destapa la caja de Pandora profética, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué el mundo, tanto en el minuto de Moisés, ¿cierto? Como en esa época que no deja de ser varios cientos de años, miles de años, ¿cierto? Necesita profetas. ¿Y por qué no los necesitó antes? ¿Y por qué terminaron de existir los profetas? Como te decía, requiere un aparato estatal de cierta relevancia, de cierto peso, para que ese rey tenga como una mochila pesada de tomar las grandes decisiones. Y muchos de los profetas de Judá y de Israel en el siglo 8, 7 a.C., lo que están haciendo en ese minuto es tomar las grandes decisiones de geopolítica, del lado de quién nos vamos a aliar. Si es que seguimos, por ejemplo, siendo vasallos de Asiria, o si es que Asiria se está debilitando y estamos en una posición como de liberarnos de eso y ser independientes de alguna manera, y que significa dejar de pagar tributo a Asiria, lo cual significa una fuerte carga de trabajo y económica para el Estado chiquitito que es Judá, ¿cierto? Entonces, esas son las grandes decisiones que se están tomando mucho después, más o menos en la época en que la Biblia empieza a ser escrita. Pero parece ser que con la revelación, la palabra o el designio, ¿cierto?, de la deidad ya deja de ser un consejo y pasa a ser como una ley. Pero hay voces contrastantes, porque a veces hay más de un profeta y están otros que son como voces medias apocalípticas también. Entonces hay hartas voces, igual que hoy día en el fondo, igual que hoy día tenemos distintas voces que tienen opiniones políticas, solo que en esa época todo era quién escuchaba mejor lo que había dicho Dios, Por supuesto. de lo que va a pasar, Claro. siendo que se toma esta decisión o esta otra. Así que de eso se trata la época profética y eventualmente muchos siglos después se escribió y se determinó hacia atrás de que, ok, la época profética llegó hasta ahí y ahora no aceptamos. Esa es una movida política también en el fondo para que Por los supuesto. rabinos ahora estén diciendo, no, ya no hay profeta. Yo me desentiendo de los Porque problemas. si yo soy rabino y de repente aparece un profeta, no, pues señor, Claro. ya pasaron los profetas, porque me va a poner el pie encima. Por si supuesto. es que es reconocido como un profeta de verdad, me va a poner el pie encima. Entonces, pero tiene que ver, bueno, eso es muy, muy posterior. Pero estos profetas, hay profetas que sería absurdo, ¿cierto?, dudar su, digamos, carácter histórico. O sea, sabemos de ciertos profetas La mayoría probablemente existieron, claro. por supuesto. Pero volviendo al primer Claro. profeta, ¿cierto? Existió un Moisés, fueron varios Moiséses que hicieron la historia que él cuenta de sí mismo y su pueblo, el éxodo. O sea, estamos frente también, porque así como Moisés relata una profecía, ¿cierto? Claro. Tal vez un profeta posterior usa el mito de Moisés como una herramienta. Se va fortaleciendo en la figura del pasado, Exacto. porque es una autoridad. Estamos frente porque la época de Moisés coincide con una época donde ya la historia, la historiografía está súper bien documentada, por lo menos en lugares como Babilonia, ¿cierto? Egipto. O sea, sabemos el carácter histórico de ciertos personajes, llámese, qué sé yo, Seti, Akenatón, Ramsés, Tutankamón. Entonces,
uno no es como llegar y decir, no, Moisés no existió porque en esa época no existía ni la historia. Claro. Y el mismo relato de Moisés, como bien tú dices, pareciera que está inmerso Exacto, en un mundo real. En hechos históricos. Claro, porque sabemos que existió Egipto, digamos, el antiguo Egipto, y sabemos que existió, qué sé yo, Tutankamón. Ya el otro día estaba preguntando, nombre un faraón de Egipto, así, a personas que como que normalmente no están a caballo con esto. Claro. Y, chuta, y esperamos como 2 minutos, Tutankamón. Entonces son los más famosos, ¿me entiendes? Entonces se entiende de que el antiguo Egipto fue real, podemos verlo, podemos visitarlo y podemos con nuestros propios ojos. Y sabemos que por el texto, Moisés está inmerso en ese mundo. Entonces no menciona nombres, eso sí. No menciona nombres de Faraón. Exacto. Y le dice, éramos esclavos de Faraón. De Faraón. No Claro. del Faraón. No. Así que quizás solo por eso podemos aceptar de que Moisés fue un personaje real. Pero ¿y qué pasa cuando hay muchas inconsistencias con la otra parte de la historia? Porque esto es un paquete y hay que aceptarlo completo. Y ese paquete incluye la esclavitud de los israelitas en Egipto, la salida, o sea, Moisés como figura que los libera y los saca de Egipto, el wandering, el vagabundeo en el desierto de 40 años antes de llegar a la Tierra Prometida y la conquista de la Tierra Prometida. Es una gran épica de distintos episodios. Entonces Moisés incluye todos esos episodios, todo ese paquete, ¿ya? Entonces hay cosas que... Y por eso es que la historia de Moisés y el Éxodo es uno de los episodios más fascinantes y que han generado más discusión, porque es como... Tú tienes un hijo, yo tengo hijas también, entonces agarran los Legos, de guaguita el tuyo, pues, pero agarran los puzzles y algunos entran y otros no entran nomás. Claro. Entonces, esta historia, hay partes que como que entran y hay partes que no entran. Que no y no hay cómo calzarlas. Pero las partes que sí entran son las que inician los debates de si es que pudo haber sido un personaje real o no. Y eso nos lleva también en TVN, no quiero, no sé si se puede mencionar, pero hubo una serie de series bíblicas que si no me equivoco las hacen en Brasil. Y ahora regresó una serie que era de los 2015, una cosa así, Moisés y los 10 mandamientos. Una serie bíblica, un drama, digamos, una teleserie para todos los efectos. Pero que replica la misma historia de Moisés en la Biblia. Entonces, el rating de esa, o sea, pues estuve revisando, el rating de ese tipo de serie es altísimo. Y no sé si alguien se está preguntando en algún lugar de TVN o del público que lo está viendo, si es que eso ocurrió tal cual o no. Ya, hay gente que dice está dramatizado, por supuesto, pero ¿y qué pasa con los grandes pilares del relato? El hecho, cada episodio de la vida de Moisés. Siento que nadie hace esa pregunta, y ese es un poco el hueco que mi libro quiere llenar. Invita a conversar y a decir, oye, podemos hacernos estas preguntas y podemos investigarlas. No tenemos que creernos todo el paquete. Bueno, una de las cosas que justamente hablábamos en el lanzamiento de tu libro era que no necesariamente una excluye a la otra y que justamente cuando se genera el diálogo entre el relato mitológico, folclórico, religioso, como quiera llamarse, y la evidencia histórica, más que anularse el uno al otro, yo encuentro por lo menos que se potencian, se enriquecen, porque es muy interesante buscar justamente esos nexos, ¿cierto? Y buscar qué significa en el relato mítico, cómo se traduce eso en evidencia histórica, y eso es un poco, ¿cierto?, lo que busca tu libro. Yo creo que más que desacreditar el relato bíblico es justamente subsanar estas dos líneas que van en paralelo, ¿cierto? Que es decir, ok, no quiero atropellar el otro, sino que quiero contar, ¿cierto?, la perspectiva que ha develado la ciencia y la arqueología para ver cómo conversan estos dos mundos. ¿Y en qué medida conversan? Exacto. Claro. Cuando no conversan, ¿por qué sí o no conversan en cierto punto? Y eso quizás es lo interesante. Pero eso te quería preguntar sobre la figura de Moisés y sobre específicamente la llegada del pueblo de Israel, ¿cierto?, a lo que es lo que va a ser el reino de Israel, ¿cierto? Lo que después vamos a conocer como Judea, claro. Porque una de las cosas que se habla mucho, se discute, ¿cierto?, de esta tierra prometida, es que es la tierra milenaria del pueblo de Israel.
Pero pocos se acuerdan, o pocos se quieren acordar, de que esta tierra, como bien dices tú, fue conquistada y fue quitada a los cananeos por el pueblo de Israel, que en ese minuto eran foráneos, ¿cierto? Claro. ¿Cuál fue el mecanismo por el cual los cananeos parecen desaparecer de la historia? Que hay mucha gente en redes sociales diciendo, no, es que los cananeos se extinguieron. Y tú y yo sabemos de que la manera como, digamos, como se integran las nuevas culturas y la misma como línea genética, si quieren, que hoy día se convirtió en una ciencia seria, cómo cambia de forma nomás y cambia de nombre. Por el supuesto. hecho de que alguien mantenga el nombre de yo soy, qué sé yo soy judío, yo soy árabe, yo soy israelita, yo soy cananeo. El hecho de que alguien mantenga el nombre no significa que tú eres Exacto. la persona que vivió hace 3000 años. O que no tengas nada que ver tampoco. O sea, es mucho más complejo, abre las complejidades. Entonces, ¿cuál fue el mecanismo por el cual digamos, un Canaán cananeo empieza a tomar esta forma de un Canaán israelita? Claro. Y eso es una realidad, o sea, ese es un cambio que ocurrió. Pero ¿cómo ocurrió? El cómo es el problema. Sabemos el cuándo más o menos. Lo que no se tiene tan claro es el cómo. Pero si creemos literalmente el relato bíblico, llegaron los israelitas de Egipto al mando de Moisés. Moisés no alcanza a ver la tierra prometida, le pasa el mando a Josué, que es como un líder más militar que profético, digamos. Y ahí, por medio de las armas y la violencia, y con la ayuda del Arca de la Alianza que conversamos la vez pasada, conquistan la tierra prometida, Canaán. Y con exterminio, o sea, con casi genocidio. Por supuesto. ¿Ya? Entonces, y eso es lo que cuenta la Biblia. Pero ocurrió realmente así. Yo argumento, y les cuento un poquito, como ya llegando como al final del libro, yo argumento, no porque yo lo haga, sino que yo estoy parado sobre hombros de gigantes que están hace mucho tiempo investigando esto, que no fue así, sino que son otros los mecanismos por el cual Son eso procesos ocurrió. más a largo plazo, más Exacto, complejos. y no tan de invasión No tan y absoluto. exterminio, Claro. ¿me entiendes? Y uno de los grandes temas que se conversan en el libro y como causa de todos estos procesos que están ocurriendo es la que tú muy bien conoces, el gran colapso de la Edad de Bronce tardía, ¿cierto? Y que fue un tema pero gigante en esa época. Donde se reestructura el mundo prácticamente. Prácticamente. Oye, una de las cosas que te iba a preguntar que yo desconocía, ¿cierto? La aprendí justamente de tu libro, es que no está solamente el relato religioso mítico de Moisés y la búsqueda de la realidad histórica, sino que además hay varias versiones del relato de Moisés. Uh-huh. Y una de las cosas que te llevó a tu viaje en Arabia justamente es porque aparentemente algunos de los hechos de Moisés o pueden ocurrir en Arabia, otros pueden ocurrir, ¿cierto?, en Jordania, Palestina, otros en Egipto. Sí. O sea, es como que cada pueblo de la antigüedad hubiese creado su propio Moisés, su propia versión de Moisés. Eso último no tanto, pero sí. Lo que pasa es que la historia de Moisés transcurre en lugares geográficos mencionados por nombre. Y no todos esos lugares están claramente identificados como lugares que hoy día se saben. Y además los nombres no son únicos de los lugares, o sea, se pueden repetir, eso ya lo sabemos. Exacto. Pero si tú ves hoy día un mapa de toda la región, como de la parte oriental del delta del Nilo, el Sinaí separado por el Golfo de Suez y el Golfo de Áqaba, y la península de Madián en el super noroeste de Arabia Saudita, todo eso es una región similar, contigua, donde cosas pueden ocurrir vecinas, ¿me entiendes? Y uno de los episodios más primeros, más iniciales de la vida de Moisés en el libro de Éxodo es que Moisés es un asesino. O sea, lo primero que hace, digamos, como adulto, es que ve que un egipcio está tratando mal a uno israelita y se enoja y le saca la cresta, lo mata. Y se convierte en un asesino y es un hombre buscado por la ley entonces. Claro. Y lo esconde, qué sé yo, como Breaking Bad, digamos. Entonces decide, me voy a escapar, voy a irme y se va a la tierra de Madián. Y uno ve el mapa hoy día y estando allá uno dice, ¿y se fue solo? Se fue solo cruzando la península del Sinaí hasta el noroeste de Arabia Saudita, que esa es la zona de Madián, se entiende. Y eso es lo primero que uno dice, no lo creo.
Pero ya, ok. Y allá es donde conoce a Yetro, que se convierte en su suegro, que es un madianita. eh, y, y obviamente él tiene hijas y una de ellas se convierte en su esposa. Em, y en ese contexto él tiene que ir al monte Horeb, o Horeb, ¿ya? Que no se sabe bien dónde está, si en el fondo si tuvo que volver al Sinaí o si estaba, digamos, a la vuelta de la esquina de donde vivía Yetro, en Madián, en la tierra, en lo que hoy día es Arabia Saudita. Y ahí es donde ocurre, en el fondo, no sé si yo te he comentado de qué se trata em, la portada de mi libro. No, No sé si siempre me lo he se te viene algo a la preguntado, mente. ¿Te pero suena el Burning Bush, sí, por supuesto. la zarza ardiente? Sí, Entonces la primera vez que Dios habla, lo hace a través de la forma de de una plantita seca que uno ve mucho allá, que se empieza a quemar pero no se consume. Y esa es como la magia que tiene. Y ahí es donde, y esto está, digamos, estamos llegando a Semana Santa, y eso siempre se vio la película de Moisés, de Charlton, ¿cómo se llama? De Heston. De Sí. Heston, sí. En que ocurre, o sea, en todas las representaciones de Moisés ocurre eso. Se enciende en fuego y Moisés, ¿cierto? Quítate las sandalias, qué sé yo, este es el lugar sagrado. Y le habla a Dios en ese lugar. Pero se entiende quizá del texto de que como ocurrió inmediatamente después de estar en la zona donde vive Yetro, que eso ocurrió en Arabia Saudita. La primera vez que Dios habló, la primera vez que Dios, Yahvé, le habló a alguien, al primer profeta, ocurre quizás en Arabia Saudita. En este autoexilio de autotormento porque de alguna u otra manera Moisés, más que escapar de la ley, él también quiere hacer una suerte de, digamos, de penitencia como por su... No sé si está arrepentido, no estoy seguro. No, pero él se siente contrariado por esto. Claro, porque él quiere volver a no a arrepentirse, sino que quiere, y ahí es donde Dios le dice, en el fondo, ahí le da la instrucción de decir, mira, tú vas a ser alguien importante porque te encargo a ti la tarea de sacar a mi pueblo, los israelitas, de Egipto y traértelo. Claro. Y él le responde, pero ¿quién les digo que quién lo dijo? No me van a creer. Dile que, ¿cómo es? Dile que yo soy Yahweh, o yo soy el que soy, Claro. les dijo. Y como que eso te habla como de la magia del nombre del Dios Yahvé. Entonces él se revela completamente, se revela por nombre. Ni siquiera supuestamente lo había hecho con Adán, con nadie antes. Es la primera vez que supuestamente se revela. Y eso ocurrió quizá en Arabia Saudita. Eso, antes de irnos a una breve pausa, te iba a comentar sobre cierto, este arbusto ardiente, que he escuchado que es un fenómeno que está documentado digamos, en la modernidad de la autocombustión de estas plantas en el desierto por temas de calor, ¿cierto? Por la resina de las plantas. O sea, es algo que la gente del mundo antiguo pudo haber visto. Pero sí. antes de eso, nos vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos. Listo. Hola, hola, ya estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo y estamos ya acercándonos, ¿cierto?, a el viaje mismo, la profecía de Moisés, ¿cierto? Cuando se abren los cielos y Dios se comunica directamente con nuestro profeta. Y eso te iba a preguntar sobre el fenómeno de este arbusto en llamas, el arbusto ardiente, ¿cierto? Que tiene que haber sido algo muy increíble de ver para la gente de la antigüedad, la autocombustión, pero si pensamos, también es algo de lo que son testigos desde el Paleolítico, ¿cierto? O sea, no es un fenómeno nuevo para ellos tampoco. Y no solo eso, porque hay algunas evidencias en la Biblia y en libros posteriores, podríamos decir, de que Yahvé en sus principios era un Dios asociado, uno, a la guerra, y dos, a fenómenos violentos de la naturaleza, que pueden incluir o no tormentas y volcanes, de actividad volcánica. Bueno, de hecho, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios violento.
¿cierto? Vemos un Y Dios, es un Dios de los ejércitos, claro. que arrasa con pueblos, pide la muerte de personas, ¿cierto? O sea, Bueno, eso ocurre, eso es así, es inescapable. parece ¿Ya? que después cuando nace su hijo Sí, pero madura y se pero calma. hay vocabulario, hay lenguaje de cosas tipo volcánicas, que no me acuerdo ahora en la Biblia, ¿ya? Relacionadas a este Dios. Em, y interesantemente, si tú ves la península arábica, hoy día es tiene como esta forma. Sí, Es un gran rectángulo, donde a este lado está el Golfo Pérsico, ¿cierto? El Estrecho de Hormuz. Dios mío. Eh, pero eso además es una placa tectónica claro. eh, que se está separando de la placa africana y parte de eso es el Mar Rojo mismo. Es una grieta en realidad. Claro, es una gran grieta y parte de ese proceso, y fue lo que como que entendí estando allá, es que eh, esta grieta en las placas tectónicas es una zona muy, muy volcánica que no está activa, pero que tiene millones de como pequeños mini, no es como el volcán Osorno, ponte tú, Por sino que supuesto. es una línea de volcanes en serie chiquititos, donde evidentemente explotaron en el pasado porque está la evidencia, digamos, de la roca típica negra. Yo no sé mucho de geología, pero se ve claramente de que salió la lava y que eso ahora es roca negra. Así que, Basáltica creo que es. sí, ¿no? basalto. Y uno de los que me invitó al viaje, Jacob, americano, Jacob. Jacob, se llama así. Él principalmente está interesado, no necesariamente buscando esto, pero en alguna parte me imagino que sí, en uno de los montes que fueron volcanes y que ahora están durmientes y que por su geología se ven extraordinarios. Y fuimos específicamente a subir este lugar, cosa que o sea, yo creo que soy el único chileno que he ido, y si son 10 personas del mundo que han ido en la historia, que no sean los locales, no hay más. Si tú vas a la página Wikipedia de este monte, que es el Halat al-Badr, creo que se llama, la foto es de él, porque él ha ido 2 veces, que ha llevado drones, qué sé yo, entonces por algún motivo estaba muy interesado en ese lugar. No porque cree que fuera el monte Joreb o Sinaí, que no se sabe si el Joreb y Sinaí en la Biblia son el mismo, y además hay, no sé, por ejemplo, yo fui también 15 años atrás al famoso como al Sinaí, donde Jabal Musa, el monte de Moisés, que le llaman, que está en el Sinaí, que es el sitio tradicional donde se cree que es el Sinaí, el monte Sinaí, donde, digamos, ocurrió la transmisión de la ley. Pero en realidad no es el único, hay por lo menos 10 lugares y montes de la zona del Sinaí y de Arabia que se han propuesto. Claro. ¿Ya? Entonces, en realidad no hay nada seguro. Pero empezar a conversar con la idea, porque ¿por qué los que escribieron la Biblia escribieron de que Moisés tiene que ir a Madián, de todos los lugares del mundo? ¿Por qué se va a Madián? Entonces, la gran pregunta es, ¿no será, y hay evidencia para ello, de que el culto al dios Yahvé, como dentro de otros dioses que existían en el Medio Oriente, comenzó en el noroeste de Arabia, así como también Allah como dios monoteísta de los árabes, pero estrictamente monoteísta, también ocurrió en Arabia? Esa es una pregunta súper interesante y que rompe muchos paradigmas, pero que en el fondo que los israelitas adoptaron el culto al dios Yahvé, que no era local, sino que ellos tenían un culto más bien cananeo del dios Israel, ¿cierto? Claro. Y adoptaron el culto al dios Yahvé desde el sur. Para ellos el sur, pero para nosotros, que estamos hablando de Arabia, es el noroeste de Arabia. De otra manera, ¿cómo se explica? Y que este dios era volcánico, en una zona volcánica. Hay varias cosas que son interesantes de por lo menos jugar con ellas. Yo no me caso con ninguna necesariamente, pero visitar estos lugares, entender la geografía, la geología de esa zona, fue increíblemente enriquecedor, y me dio y el libro estaba listo. Me encantaría haber puesto como más información de eso, Obvio. ¿ya? Pero fue muy enriquecedor para ampliar la conversación sobre eso. Oye, eso te quería preguntar sobre el viaje mismo, ¿cierto? Arabia en sí, porque cuando uno hace un viaje de carácter histórico-arqueológico, ¿cierto? Y en mi caso, que por ejemplo, lo que más me toca visitar es Italia, yo no tengo que lidiar, entre comillas, con la Italia moderna de ninguna manera. Sigue siendo mi mismo Claro. mundo,
no me complica, no me lo tengo que explicar. Es Occidente. Y si yo quiero vivir en la Roma antigua, lo hago. Y por ahí transito, ¿cierto? Veo mis sitios arqueológicos, mis museos. Y claramente llegar a Arabia no es ese mismo proceso, ¿cierto? O sea, es llegar, sobre todo para un sudamericano, a un mundo absolutamente alienígena. Sí. ¿Cómo conversa el relato histórico arqueológico de Arabia con los saudiarabios de hoy en día? Eso es un tema enorme, que uno de los temas que más me fascinó, de hecho, del viaje. Y he querido como escribir acerca de eso, pero no he logrado como entender cómo mejor hacerlo. Pero los saudíes, que son la familia que gobierna, ¿cierto? Arabia Saudita, porque se podría llamar Arabia de otro, por ejemplo, Sergio Vergara, Arabia Vergarística. Claro. Es el apellido de la familia. Ellos claramente, o sea, a todas luces, han encontrado incomodidad con la riqueza arqueológica que ellos tienen preislámica, que hay una gran riqueza, especialmente en la zona del noroeste. Sí, claro, pensemos que ahí vienen culturas como los nabateos, ¿cierto? Con los cuales los árabes y los saudíes, en el fondo, se pueden más o menos, porque los nabateos de alguna manera hablaban el idioma árabe, eran árabes, son los primeros árabes para todos los efectos. Pero si amplías eso o vas más atrás, la cosa se pone rara y difícil. Porque, en el fondo, ellos tienen una revelación y un libro que es súper tardío o reciente para nosotros, que ocurrió ayer, digamos. Claro. Muhammad y el Corán ni siquiera en el mundo antiguo prácticamente. Claro, o sea, eso ocurrió ayer, ¿ya? Entonces, darse cuenta, yo creo que para todas las personas que son muy religiosas, darse cuenta que la historia y la experiencia humana es tanto más amplia y antigua hacia atrás. ¿Por qué pasó tanto tiempo hasta que Dios decidió revelarse? Y esta es como una de las grandes preguntas de mi libro. ¿Por qué pasó tanto tiempo? ¿Por qué Allah no se reveló a Muhammad mucho antes y tuvo que esperar tanto? Entonces, claramente están incomodados con su propio patrimonio, porque no lo tienen abierto, digamos, al turismo. Bueno, el turismo está recién empezando en Arabia, en realidad. Y además me imagino que no conversa, porque tanto en la cultura popular como, ¿cierto?, en la mentalidad islámica, el origen del pueblo árabe y del Islam nace, ¿cierto? Pareciera que hay una nube, un espejismo sobre la península arábiga antes del Islam. O sea, ahí entra por lo menos en el relato histórico prácticamente. Ahí, de hecho, adoptan su propia escritura, ¿cierto? Pero sabemos que antes de eso hay una riqueza cultural enorme. De hecho, una de las cosas que tú publicaste en tus redes sociales en el viaje, hablaste de la ruta del incienso, de las especias, ¿cierto? Que tiene como base este lugar. Yo te diría o sea, porque si hablamos de la península arábiga, se habla de principalmente dos lugares, no toda la península, en términos de la historia preislámica. Uno es la ruta del incienso, que es una pura franja que va desde, digamos, Gaza hasta el sur de Arabia, hasta casi que Yemen. Con el cuerno de África. Exacto. Y la zona de Etiopía incluso. Y eso es todo. O sea, el llamado Hejaz, ¿ya? Que es el que está inmediatamente en contacto con el Mar Rojo, y donde hoy día está Riad, que es el centro. Es un centro muy simbólico de los saudíes, pero ahí nunca ha habido nada, o muy, muy poco. Entonces, los orígenes verdaderos de Arabia, la Arabia como histórica, arqueológica, hasta principios de la ocupación humana, realmente es la que ocupa la región del Hejaz, en íntimo contacto con el Mar Rojo, con Egipto y con los estados cananeos hebreos después, en el norte. El resto no es, digamos, porque es un desierto, pero imposible. Sí, no. Imposible. Y uno sabe, en Riad, digamos, en cualquier minuto te pilla o sea, es una ciudad grande, pero las tormentas de arena son reales y vienen de las afueras de la ciudad. Es un desierto. Y aparte de los sitios arqueológicos o lugares icónicos, ¿hay, por ejemplo, museos que se puedan visitar? Poco. Y lo poco que hubo también está como en remodelación. Es como que están... Porque hay muchas reformas, no solo económicas, ideológicas también, que están ocurriendo con no es el nuevo rey, sino que es como el que está a cargo ahora de la parte ejecutiva. El profeta. No. Es como que el hijo del rey, ¿ya? Que lo pusieron a cargo de modernizar. Como primer ministro, por decir, ¿ya? Y él tiene varias reformas, pero yo fui en un minuto en que el turismo está naciendo,
Pero el turismo está orientado a, digamos, a la belleza natural y especialmente a los lugares que pueden ser de conexión con los nabateos, por ejemplo, porque ellos pueden verse en los nabateos. Pero lo que es Edad de Hierro, bueno, la Edad de Hierro nunca ha sido turística, en ningún lado. No, claro. O sea, no conozco casi sitios de la Edad de Hierro, que es lo más interesante que hay, que sean mostrados con bombos y platillos, con un parque arqueológico, qué sé yo. En Israel lo hacen bien, pero no tanto. Tampoco. Bueno, pero está lleno de sitios arqueológicos de la Edad de Hierro súper importantes, pero que nadie va porque no son sitios de turismo. Y en realidad no hay tanto para ver tampoco. Hay montones de piedras, ¿no? Sí. Así que no saben mucho qué hacer con eso, pero hay mucho de eso. ¿Mm? Pero lo que sí está claro, hayan museos o no, es que estamos hablando de una tierra de profetas, ¿cierto? Tenemos quizá el mismo origen de Moisés, o por lo menos de la idea de Dios de Moisés, que puede nacer en Arabia. Sabemos por supuesto, de Mahoma. O sea, ¿por qué pareciera ser que estos lugares hostiles, ¿cierto? Inertes, muertos, son como cuna de profetas, crees tú? Mira, uno de los pensamientos que tuve en el viaje fue porque Arabia Saudita está fundada en torno a la idea del wahhabismo, que es una forma del Islam, que inventó, no lo revisé hace poco, pero en el siglo XVIII, ponte tú. Y ellos tienen este Islam un poquito más estricto, cosa que se está ya soltando más, pero originalmente era eso. Piensa tú, la gran pregunta es cómo gobernamos un gran y enorme territorio muy despoblado, con muy pocas personas. Y móviles. Estas personas, ¿cierto? Y la única manera es teniendo muy fuertes, muy firmes ideologías tribales, digamos, muy estrictas. Y ahí es donde la idea, como típicamente antigua, que uno considera de que lo natural es que hayan varios dioses que tienen distintas funciones, ahí es donde empieza a hacer sentido la idea de tener un solo dios, de una sola ideología, que unifica a las tribus de este tan extenso territorio. Y por el contrario, es en las ciudades, estados del norte, de lugares mejor irrigados y con más agricultura, ciudades verdaderas, donde se permite y es natural tener templos de distintos dioses y... Bueno, y además porque la misma naturaleza lo hace evidente, ¿cierto? Adoremos el río, el bosque, si todo es un pedregal y un desierto. Y no es problemático. No, pero claro. Tener múltiples dioses y que cada tribu tenga su propio dios es problemático para el jeque que quiere ser el dominante de todas esas tribus que están desparramadas por la región. La situación demográfica hoy día de Arabia es distinta porque no sé si el 60% de todas las personas que viven ahí son personas que no son saudíes, sino que vienen del, qué sé yo, Bangladesh, de Pakistán, a hacer trabajos de servicio, digamos, y de construcción, qué sé yo. Así que hay que alimentar a toda esa población y ya es como un estado más parecido a un país como de Occidente, pero igual tienen el problema. Y que va a necesitar sus leyes, ¿cierto? Y eso es lo interesante. O sea, porque si hay algo de carácter histórico que siempre me ha llamado la atención, es que tenemos que entender que estamos hablando de procesos históricos que abarcan siglos, pero que se sitúan en contextos muy particulares, que la aparición, si es que logramos ubicarla en la línea de tiempo de, digamos, las tablas, ¿cierto?, de los mandamientos y todo, coincide con tanto cronológica como geográficamente, con una zona que está escribiendo por primera vez, ¿cierto?, claro, sus leyes, poniendo por escrito los códigos de conducta. Entonces, cuando uno empieza a atar esos cabos, uno dice, claro, o sea, la aparición de los mandamientos no es un fenómeno de repente divino aislado, sino que cada pueblo está escribiendo justamente su código legal para poder... Porque se está obteniendo la capacidad de escribir. Exacto, lentamente. Y de organizarse. Claro. Ahora, ¿con qué complejidad tienen ciertos pueblos capacidad de escribir? Porque una cosa es, digamos, encontrar unos jeroglíficos, pero ni siquiera, o sea, unos signos alfabéticos muy, muy primitivos. Y otra cosa es escribir la literatura, que es la Biblia. Por supuesto. Hay un gran hueco entre medio. Entonces, por eso es que es tan distinto cuando decimos de que
es muy difícil de que Moisés haya escrito el Pentateuco, un libro compuesto por 5 libros, pero que son extremadamente complejos, en el siglo, clásicamente, tradicionalmente atribuido al siglo XII antes de Cristo, un poquito antes de que comience la Edad de Hierro, porque no tenemos evidencia de que nadie en esa zona sea capaz de escribir hebreo. Bueno, de hecho, cuando uno ve, por ejemplo, las cartas de Amarna, que incluso son posteriores. Anteriores un poquito. Que son de naciones y culturas sumamente letradas, vemos que todavía hay un manejo del lenguaje sumamente básico, ¿cierto? No hay una prosa, como si la tienen después los escritos bíblicos. Entonces, exacto. Es que es más fácil escribir en alfabeto que ¿cómo se llama? Que en acádico cuneiforme. Sí, claro, me imagino. Yo creo que esa es una de las grandes revoluciones de la historia. Pero no caen esos como fórmulas repetitivas que tiene la escritura antigua, ¿cierto? Sí. Oye, tenemos que ir cerrando, pero te quiero volver a preguntar para que la gente lo sepa, ¿dónde pueden encontrar el libro? ¿De qué trata tu libro? Bueno, el libro... Muéstralo, por favor. Sí, el libro para que... En el fondo, el libro trata de todo lo que hemos conversado en este video hoy día, así que echen para atrás el YouTube y todos estos temas interesantes que hemos conversado hoy, pero la gran pregunta es, en el fondo, ¿en qué medida la Biblia, específicamente Génesis, Éxodo, nos habla de hechos que realmente ocurrieron en el pasado, dado de que es o no es la Biblia revelación divina, ¿cierto? O que ocurrió a manos de Moisés, supuestamente. Así que este libro invita a hacer esas preguntas, a cuestionar un poquito. Oye, ahí tenemos que ya ir cerrando. Perfecto. Porque lamentablemente estamos fuera de tiempo. Así que, Víctor, muchísimas gracias por tu compañía. Como siempre, un placer. Y los dejo invitados también, ¿cierto?, a mi próxima charla, finales de abril, sobre Alejandro Magno, los confines de la tierra. Y como siempre, ha sido un placer poder compartir con ustedes. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.